¿Estamos ready, iglesia? Gloria a Dios. ¿Qué les parece si me acompañan en su Biblia? Hechos 22. Y cuando lo encuentre, si se puede poner en pie, reverencia a la palabra del Señor. Gracias, Señor. Amén. Ok, gloria a Dios. Hechos 22. 21 al 30. Hechos 22, 21 al 30. Y la palabra del Señor dice así. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Verso 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, Padre, en esta hora porque estamos aquí, hemos sido traídos, Señor, con cuerdas de amor, Padre. Nos has traído hasta este lugar, Señor, para que seamos ajustados, Señor, seamos discipulados conforme a tu perfecta y agradable voluntad, la cual está expresada en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Y como decía la alabanza y como decía también en la exhortación, enséñanos, Señor, a que ya nuestra vida no es nuestra, es tuya. Hemos muerto y nuestra vida está escondida en ti, Cristo Jesús. Por tanto, si somos discípulos tuyos, Señor, tenemos que ser obedientes, hijos obedientes, Señor, a lo que tú, esas obras que ya tú preparaste de antemano para que entremos en ellas, Señor. Pero no podemos dar lo que no tenemos, Padre Celestial. Por eso primeramente tenemos que reconocerte a ti en nuestra vida, Señor. El dador de la vida, tú, y a quien tú enviaste, a tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que hables, continúes hablando, Señor, como has venido desde la alabanza, Señor, y la exhortación. Continúes hablando a cada uno de nosotros en nuestro lugar de necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y se pueden sentar. A manera de resumen de hace 2 semanas, que lo compartió el pastor Joel, esa enseñanza es Pablo mismo. Continuamos con Pablo, relatando su conversión a los judíos no creyentes en Jesús. Él les hablaba en su propio lenguaje. ¿Cuál era ese lenguaje?
era el celo por las cosas de Dios. Y suena bien, el celo por las cosas de Dios. Tenían ellos. Pero este celo no era según la justicia de Dios, sino más bien ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, la cual es el judaísmo basado en normas y leyes, las cuales no convierten el corazón. Pablo continúa mostrando a través de su vida, como decía la canción, con mi vida te adoraré, con mi vida te adoraré. No solamente palabras, con mi vida. Y como la exhortación trajo el pastor también, es buen ejemplo este de Pablo, porque el beneficio no era para él. Lo hemos visto como ha recibido azotes, ha sido encarcelado, ha sido perseguido, injuriado, y vamos a seguir viendo. Pero el beneficio, aparente alegadamente, no era primeramente para él, era para los oyentes, era para que el evangelio continuara. Así que, al cual Pablo continúa mostrando a través de su vida pasada cuán lejos estaba de Dios. Al cual, según Pablo, en su momento, antes de Cristo, y los oyentes también pensaban que estaban agradando a Dios. Ellos pensaban que estaban agradando a Dios, dando muerte a los cristianos. Tenemos el ejemplo de Esteban, que sabemos que Pablo pues consintió en su muerte, el cual él mismo también compartió su testimonio, ¿no? Persiguiendo cristianos, cancelando cristianos y maltratándolos. Esto es, hablando de Pablo, camino a Damasco. ¿Pero qué sucedió? Llegó Cristo a la vida. Como muchos de nosotros llegó Cristo a nuestra vida. No hallamos nosotros a Cristo, fuimos hallados nosotros por Él. Él no estaba perdido, los perdidos éramos nosotros. Él siempre ha estado en el mismo lugar, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo, buscando. Y para eso es que fuimos nosotros, ¿qué? Rescatados, salvados, para entonces ser nosotros la voz, ser nosotros esa voz de Dios. ¿Amén? Ok. El cambio en la vida de Pablo fue evidente desde que aquella luz verdadera, entiéndase Cristo, le resplandeció, camino a Damasco. El Señor lo rescata para que conozca su voluntad, vea al justo y oiga la voz de su boca, con el fin de que sea su testigo de Cristo. Y ya sabemos que la palabra testigo lo que significa, ¿no? Es un mártir, alguien que está dispuesto a dar su vida. Entendemos nosotros que también hemos sido llamados, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, también hemos sido llamados a serles testigos. Como decía el pastor, posiblemente el azote que nos van a aplicar no sea para nuestro bien, en el sentido de que va a llegar a nuestra vida y nos van a azotar, sino para el que está presenciándolo o el que va a escuchar. Aquí lo estamos viendo con la vida de Pablo. Oigan la voz de su boca con el fin de que sea testigo de Cristo a todos los hombres. A todos los hombres. Pablo le dice, hermanos míos, el fin de mi llamado en Jesús de Nazaret, por medio del cual estoy aquí entre ustedes, es para mostrarles que no hay nada imposible para Dios. Así como era este hombre, perseguidor de la iglesia, Señor le place salvarlo. Le place salvarlo. Así que el Señor no hace acepción de personas, no la hace. El cual ha mostrado su gracia para conmigo, a mí que soy de todos los pecadores, el primero. Eso lo encuentras en 1 de Timoteo 1:15, para los que están tomando nota. Él reconocía, él sabía que él fue un pecador, pero ¿verdad? Un pecador recio, porque tuvo que Cristo mismo aparecérsele y cegarlo. Pablo les estaba mostrando por medio de su testimonio que Cristo es el fin de la ley. Y es en Cristo donde somos hallados inocentes ante Dios.
a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego, y ahí en el griego caemos nosotros. Gloria a Dios por eso. Porque no hay diferencia entre judío o griego, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Salvo. Gloria a Dios por eso. Y entrando en la enseñanza de hoy, la cual va en la línea también, yo le puse como tema nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Empezando en Hechos 22:21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. En este verso podemos ver para que aquí a Pablo de manera personal, pero a nosotros también nos aplica esta orden. ¿Cuál? Ve. 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 La razón de haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir es ¿para qué? Para cantar corito solamente, venir a sentarnos ahí, coger el aire acondicionado y acompáñenme en un momento a Mateo 28, 19 y 20. Ahí está el propósito por el cual Él nos salva, somos rescatados. Hay un propósito. Como el Señor ha venido hablando, desde la alabanza, ha venido hablando. Donde se habló de José, donde él sufrió. Donde él sufrió. Mateo 28, 19 y 20. Pero aquí estamos viendo a Pablo. Pero mañana posiblemente sea yo, seas tú, sea el otro. Si es la voluntad del Señor. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles. Ser salvos en sí no es el fin. Somos salvos para entrar en la obra. Por eso Él nos planta en la iglesia, en su cuerpo. Porque Él nos da, al momento de creer en Cristo Jesús, recibimos la vida del Espíritu. Somos capacitados con dones y talentos. Su gracia capacitadora. Amén. Enseñándoles, ¿qué hay que enseñarles? Que guarden todas las cosas que os he mandado. El Espíritu Santo no va a decir algo distinto a lo que Cristo estableció. Son los hombres que se desvían. He aquí yo estoy. Entonces hay un resultado. Hay un resultado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y nos gusta esa parte. Él va a estar conmigo. Amén. Hasta el final. Pero estamos siendo obedientes a su palabra. Es la pregunta. Desde el momento que Pablo recibió esta orden en Damasco, en donde estuvo por alrededor de 3 años entre Damasco y Arabia juntamente, eso lo encuentra en Hechos 9, 20 al 25 y Gálatas 1, 17 y 18. Después que recibe esto, ya han pasado alrededor de unos 20 años desde que recibió esta encomienda, hablando que de Pablo en Damasco. Conforme a la gran comisión. Conforme a la gran comisión. La pregunta para los cristianos de hoy día sería esta. Primero, ¿somos discípulos de Cristo? No tiene que contestar, analícelo. ¿Somos discípulos de Cristo? En vez de hacer discípulos, no me malinterprete, no estoy quitando o añadiendo a la bendita y santa palabra de Dios. Lo que sucede en estos tiempos es que hay muchos cristianos, pero pocos discípulos.
pocos discípulos. O sea, dispuestos a pagar, o sea, no están dispuestos a pagar el costo de ser discipulados. No lo están. Acompáñenme un momento a Lucas 14, 25 al 27, a ver qué Cristo tiene que decir referente a esto. Amén. Ok, dice, si tiene una Reina Valera, tiene un subtema, dice lo que cuesta seguir a Cristo. Hay un costo. Dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y la exhortación fue clara. Van a haber momentos en que el Señor va a obrar a nuestro favor, gloria a Dios por eso. Pero también van a haber momentos en que no va a obrar a nuestro favor, pero va a ser a favor de su reino. ¿Amén? Gloria a Dios. No podemos ser su discípulo, no lo digo yo. Cristiano, ¿eres su discípulo? ¿Cómo saber que sí lo soy? ¿Cómo saber que soy discípulo de Cristo? Nos dejamos enseñar por los hombres y mujeres que Él ha instituido en su iglesia, con el fin de que guardemos, entiéndase, poner por obra como evidencia de haber creído en Dios, su palabra. Entiéndase todo el consejo de la palabra de Dios. Como decía el pastor Joel, no solamente las partes bonitas, amén, sino también cuando nos disciplinan, cuando nos corrigen, cuando nos amonestan. Amén. Es entonces que veremos el cumplimiento de su promesa. Es entonces que veremos el cumplimiento de su promesa. ¿Cuál? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sería esta la razón por la cual hay tantos cristianos no discípulos que están en una lucha constante consigo mismos e incluso recurren a todo el mundo para hacer una oración? Necesitan de todo el mundo, lo cual no está mal porque aquí hacemos una oración congregacional, pero necesitamos también nuestra oración íntima con el Señor. Amén. Nuestra relación con el Señor. Necesitan dirección en medio de situaciones y sus vidas son inconstantes en todo tiempo. Pareciera como si el Señor no estuviera con ellos. ¿Será que el Señor no está con ellos? Pues Él lo dijo. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin. ¿Será esto un reflejo en sus vidas de la falta de ser discipulados? Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hoy vemos, para la gloria de Dios, en Cristo nuestro Señor, que su palabra tiene cumplimiento. Al enviar lejos a Pablo, oiga, hermano, ¿cuán lejos ha llegado este evangelio? Estamos nosotros aquí. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor, porque su palabra tiene cumplimiento. Amén. Ahora, nos toca a nosotros ahora. Ya Pablo hizo. Ahora nos pasaron a la antorcha a nosotros. La tenemos nosotros. Nos la dieron encendida. Ahora depende de nosotros. Y primeramente, en casa. Gloria a Dios por eso. Porque este evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Apúntelo. Hechos 22:22.
Oiga, qué mensaje tan poderoso. Y por estar muertos espiritualmente, lo vemos como malo. ¿Cuántas veces el Señor no tuvo que batallar con nosotros, utilizando aquel, al otro, hablándonos de tantas formas y maneras y nosotros siempre desviando, no queriendo, ¿verdad?, responder? Él no nos va a hacer ningún mal. Mal estábamos nosotros. Y le oyeron hasta esta palabra. ¿Cuál palabra? A los gentiles, a nosotros. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Estaban bien enojados. Es interesante ver que el Señor Jesús, oiga hermano, no miente. No miente. Él le advirtió a Pablo, verso 18, que lo compartió nuestro pastor, cuando volvió a Jerusalén 3 años después de haber sido hallado por el Señor. Vuelve a Jerusalén. Cuando volvió a Jerusalén, y en estos versos podemos ver la misma condición de sus corazones. Entiéndase, 17 años después, seguían en la misma. No querían recibir el Evangelio. La insistencia de Pablo en que el Señor lo había enviado a los gentiles, y perdonen esta expresión, pero así nos consideraban, ¿no? Despreciables, gentiles despreciables, fue demasiado para la multitud. Porque ellos se consideraban justos en sí mismos. La enseñanza de que los gentiles podían salvarse sin tener que convertirse en prosélitos, entiéndase, tener que cumplir con requisitos del judaísmo, era una blasfemia intolerable. Gracias. Horrorizados por la blasfemia. ¿Qué blasfemia? Te voy a enviar a los gentiles, porque ellos no quieren recibir. Prepárate, Pablo, tienes que salir de Jerusalén. Te voy a enviar a donde sí van a escucharte. La multitud se enojó incontrolablemente. Entiéndase, estaban fuera de sí. Ahora, vamos a voltear la situación. Porque podemos ver a los judíos reaccionando así y podemos decir: esta gente, qué malos eran. Pero entonces, pongámonos nosotros en esa situación. ¿Qué sucedería con nosotros si llega a este lugar una persona a la cual, según nosotros y no según lo que Dios ha dicho en su palabra, pensamos o entendemos que no es digno o digna de estar entre nosotros alabando y adorando al Señor? Vaya buscando ahí en su libro de recuerdos ese enemigo o esa enemiga. A lo cual, déjeme decirle, Romanos 12 dice que en cuanto dependa de vosotros, estar a paz con todos los hombres. Pero yo le tiré eso para ver, ¿verdad? Cómo se dice, espérate, a ver si los voy a buscando. En cuanto a nosotros dependa. Porque no nos olvidemos que nosotros fuimos enemigos de Dios. Vaya ahí, ¿verdad? Hablemos de su peor enemigo o enemiga, o a la inversa, que hayamos sido nosotros los enemigos de alguien y traiga a esa persona a la cual nosotros le hicimos mal, como a Pablo. Pablo le tocó eso. Él mismo le dijo: Señor, pero tú sabes que yo perseguí a tu iglesia, yo hice mal a tus santos. Hágale. ¿Estaríamos dispuestos nosotros? Porque es que, como dijo la exhortación del pastor Joel, ya no somos nosotros. Digo, es Cristo en nosotros, ¿no? Es su palabra en nosotros.
Es su Santo Espíritu en nosotros. Con mi vida te adoraré. Eso es parte de la vida. Eso es parte de adorar al Señor. Gloria a Dios. El Señor es quien añade a su iglesia. ¿Y qué cree? Trae a este lugar a esa persona o personas. ¿Cuál sería nuestra reacción al ver el mismo favor derramado en nosotros por la fe en Cristo Jesús? Pero ahora es esa persona, no esa. Porque ni tan siquiera le quiere mencionar su nombre. Como si para los ojos de Dios fuera menos. Esa persona. Yo me pregunto y le pregunto, ¿no estaríamos reaccionando? Entiéndase, sentir, decidir y último pensar. ¿No estaríamos reaccionando en vez de analizar? Yo diría orar, pensar, decidir y por último, el sentimiento. Claramente el ejemplo que tengo del pastor Joel, el Señor Jesús pagó el precio que ustedes y yo merecíamos pagar. ¿Qué nos hace a nosotros especiales que no queremos pagar por seguirle a Cristo? Nuestra respuesta sería posiblemente no visible ante los hombres por causa de esa persona que está aquí. Posiblemente no actuaríamos como los judíos visiblemente. Entiéndase, no alzaríamos nuestras voces diciendo, no merece estar aquí, fuera, como hicieron los judíos. Posiblemente no actuaríamos así. No diríamos nada, como ahora, un silencio, se oyen hasta los hasta los cricket. Posiblemente no actuaríamos como los judíos, pero eso quita nuestra culpa, porque no lo estamos dando a demostrar exteriormente. No merece estar aquí, fuera. ¿Según quién? Nosotros, no Dios. O tampoco lanzaríamos nuestras ropas en protesta. Huelga, fuera, fuera, fuera. Estaríamos allá afuera, fuera, fuera, pastor, tiene que sacar a esa persona de ahí. Fue mi enemiga, me hizo daño. Fuera, fuera, fuera. O estaríamos allá levantando polvo así, para arriba, afuera, sácala por fuera, no la quiero aquí, no la quiero aquí. Posiblemente no estaríamos haciendo eso, ¿verdad? Estamos en el siglo XXI. Pero, ¿sabe qué? Es pecado igual. No hacerlo, pero que aquí en el corazón, déjeme decirle, aquí en el corazón, aquí en nuestro corazón. Oiga, discípulo de Cristo. ¿Qué dicen las Escrituras referente a eso? Acerca de amar a los demás. ¿Cómo usted la interpreta? ¿Cómo la interpreta? ¿Entiende realmente lo que el Señor quiere decir? Acompáñeme un momento a Lucas 10, 36 y 37. Lucas 10, 36 y 37. Y ahí el Señor está enseñando una parábola, hablando de una parábola que habla acerca de los que se creen justos en sí mismos, la cual tiene por nombre el buen samaritano. Y es el buen samaritano porque era de Samaria. De Samaria. Por tanto, según los judíos, enemigo de ellos. Enemigo de ellos. Dice 10:36,
¿quién pues de estos tres, al final de la parábola, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Era un levita, un sacerdote y el samaritano. El levita lo vio, no es conmigo la cosa. El sacerdote lo vio, estoy ocupado, tengo servicio, me voy. Pero el samaritano no solamente se detuvo, sino que también se ocupó de él, invirtió dinero de él para cuidar de este judío. Él le dijo, verso 37, el que usó de misericordia con él. Es interesante porque no dijo el samaritano. No puedo mencionar su nombre, no puedo mencionar porque es que todavía me duele. Analice su corazón. Porque es que a lo mejor se nos olvida, porque es bien fácil. Se nos olvida que nosotros éramos enemigos de Dios. Y nos gozábamos haciendo las maldades y las travesuras que hacíamos. Entonces, si realmente hemos nacido en Dios, por su palabra, en Cristo Jesús, y estamos siendo discipulados en su verdad, más vale que lo empecemos a poner por práctica. Empecemos una vida practicante del Evangelio. Con mi vida te adoraré. Con mi vida te adoraré. Entonces Jesús le dijo, ve. ¿Y qué? Haz tú lo mismo. ¿De qué le está hablando? De una vida práctica. Una vida práctica. De amar, de perdonar. Ser paciente los unos con los otros. No aquí solamente. Aquí es un buen lugar para sí seguir practicando. Pero es allá afuera. Donde están esperando. Están esperando, hermanos, que el Evangelio no consiste solo en palabras, sino en poder de Dios. Y el poder de Dios, posiblemente usted está pensando, me tengo que saber toda la Biblia. No, el poder de Dios en nosotros es mostrar carácter de Cristo con las personas. Ese es el poder de Dios. Es poder de Dios. Así como el amor de Dios no cambia para con nosotros. Amén. No cambia. No cambia. Porque Él no cambia, por eso nosotros no hemos sido consumidos. Porque Él permanece fiel. Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, aún después de conocerle, aún siendo discipulados, vamos a tener una batalla constante. De esta misma manera, somos llamados nosotros, los hijos de Dios, a discipularnos, entrenarnos, capacitarnos. ¿A qué? A amarnos los unos a los otros, sean creyentes o no. A todos. A todos. Recuerde que el Señor escudriña la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según su fruto. Y gloria a Dios por eso. Eso lo encuentra en Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Por eso ahorita traje ese ejemplo. A lo mejor no actuaríamos como los judíos, visiblemente. Pero si está en nuestro corazón esa raíz, ese malestar en contra de esa persona, analice su corazón. No analice al hermano, analice su corazón. Analicémonos nosotros a la luz de la Escritura. Y seamos humildes y mansos y pidamos al Señor que nos ayude. Para eso está su Espíritu Santo, para eso Él nos capacitó. Hechos 22-24, volviendo a Hechos, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Gloria a Dios, lo van a meter en la fortaleza, quiere decir que lo van a rescatar de que posiblemente lo iban a apedrear, lo iban a golpear y lo iban a matar, ¿verdad?
Tremendo el tribuno. Llévenlo dentro de la fortaleza. Pero ¿qué sucede después? Y ordenó que fuese examinado con azotes. Mira qué manera de examinar. Gracias a Dios que aquí los maestros no examinan a uno así en la escuela. Ven acá, siéntate aquí, déjame examinarte. Ah, qué manera de examinar, hermano. Para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, y esto era, el propósito de atarlo con las correas, era estirarlo. Que quedara ahí, mire, planchadito. Porque lo iban a arrugar. Le iban a azotar su espalda. Lo cual, pues, para él no era nada nuevo. ¿Verdad? Para él no era nada nuevo. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, y me llama la atención, ¿cuánto nos falta a los cristianos del siglo XXI? Entender que Dios está en control de las cosas. ¿Cómo este hombre no hizo ningún reclamo? Cuando escuchó, vamos a meterlo a la fortaleza, pero azótenle. Él no dijo nada. Incluso dejó que lo amarraran. Y aparece en forma de pregunta. Pero para mí es como si fuera más una sugerencia. O sea, como que, oye, sin centurión, tengo una duda. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Óigame, ¿qué mucho nos falta? Porque a veces nos pisan el callo y estamos reclamando derechos e izquierdos. Ese es el verso 25, el verso 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, mire, la forma, la diferencia en que el que está amarrado y va a ser azotado, lo dice. Ahora vemos la expresión aquí. ¿Qué vas a hacer? Le dice, al que no van a azotar, al que, ¿verdad? Aparentemente alegadamente todo está bien con él, dice, ¿qué vas a hacer? Le dice al tribuno, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Él estaba más preocupado de sí, claro, porque eso llevaba una falta. Lo que ellos estaban haciendo con Pablo era ilegal totalmente. Primero tenía que celebrarse un juicio para ser hallado condenado. Y si era condenado, entonces. Y Pablo está, mire, como si él no es el que está amarrado y le van a azotar. Pablo nuevamente es rescatado de la multitud, el cual no quería, entienda, no quería, no era que no podían, no querían escuchar el mensaje de salvación, primeramente dirigido a ellos, primeramente dirigido a ellos, de Jerusalén salió. Una característica que resalta de un discípulo del Señor es que cada vez que tiene una oportunidad, da testimonio de Cristo. Porque no olvidemos la razón por la cual él, el tribuno y los centuriones tuvieron que venirle a rescatarle, ¿no? Que vamos a ver, vamos de nuevo a recordar. Aunque esto, dar testimonio de Cristo, resulte en prejuicio del discípulo, como decía el pastor. Qué chévere cuando el Señor obra a nuestro favor. Gracias, Señor. Y cuando no. Porque no es a mi manera. No es como el restaurante ese de hamburgues, ¿verdad? Hazlo a tu manera. No. Es a la manera de Dios. Entonces, si en la voluntad del Señor está, Esteban predicó una sola vez. Una sola vez. A Job. Acordémonos que Pablo está encadenado por un delito que no cometió.
Él no cometió el delito. El cual consistía en que los judíos ellos pensaron que Trófimo había entrado al templo. Hechos 21, 28 y 29, apúntalo. En compañía de Pablo, lo cual no era cierto. Él no entró. Él no entró. Imagine una situación en la cual lo acusan de algún delito. Imagine que lo acusan. ¿Cuál fuera su respuesta a tal acusación? Nuestra respuesta sería como la de Pablo, pausado, en mansedumbre, con calma. David, ¿cuál sería? ¿O sería defendernos con uñas y dientes ante tal abuso de autoridad? ¿O lo utilizaría como una oportunidad para presentar a Cristo crucificado? ¿Cómo? Posiblemente en la manera en que reaccionamos a tal situación. Pues la persona diría, oye, pero espérate, tú ves lo que te tú ves lo que te va a acontecer, sabes lo que te va a pasar. Tranquilo. Él es mi paz. Él es mi amigo. Él es mi escondedero. ¿En quién yo espero? ¿En quién yo espero? ¿Reaccionaremos así? ¿Seríamos tan pacientes sabiendo que todo pinta en contra nuestra? Hace un tiempo atrás vi una noticia aquí en los Estados Unidos donde una pareja de ancianos, ellos vivían en el campo, pero literalmente en el campo. Y la señora fallece. Y el señor, pues, siempre vivieron en el mismo campito, en el mismo pueblito. Lo conocían y lo conocían le decían como el loco, ¿no? Porque él tenía sus maneras y sus formas, pero no le hacía daño a nadie. Conoce a esta señora, se casan y viven en su casa. O sea, se aislaron. Ellos se aislaron y siempre vivieron ahí. Cuando él se percata que la señora ese día de la mañana no se levanta de la cama. Y él dice, esto no es normal. Va de nuevo pero como que la dejó, a lo mejor que está cansada, dejarla quieta. Ya era el mediodía y dijo, no, tengo que chequear qué está pasando. Va y la chequea y ve como que no está. Ellos no tenían luz eléctrica, ellos no tenían teléfono. Bueno, ellos vivían apartados. ¿Ok? ¿Qué sucede? Él se acordó de cuando era joven que tenía el número, gracias a Dios que él guardó el número de teléfono del hospital del pueblo. Y gracias a Dios que el hospital no cambió el número. Él se monta en su carro, camina no sé cuántas millas, pasa estación de bomberos, pasa el cuartel de policía, va al lugar para llamar por teléfono. Dice, mi esposa está rara, no sé, es el mediodía. Para él algo estaba mal, pero él no sabía si estaba muerta o no. A Dios gracias, envían una ambulancia al lugar. Y cuando llegan, la señora está muerta. Está muerta. Entonces, por lo que la gente pensaba de él, dijeron, él la mató. Él la mató. Entonces todo apuntaba como que, ¿y por qué no la montaste en tu carro y la traíste a tal o cual sitio? Es que él es así. Él prefirió ir, llamar y regresar a la casa. Fue interesante porque esta señora, por lo que las pruebas, ella escribía sus peticiones de oración y escribía versos en sus peticiones de oración. Y en las paredes estaba casi, por decirlo así, cubierta la casa con sus oraciones y sus pasajes bíblicos.
Nadie quería defender al Señor. Decían, ese hombre la mató, no busquen más nada, no perdamos el tiempo. Y hubo un abogado de la ciudad que dijo, no, algo aquí no me pinta bien. Algo aquí no me pinta bien. Coge el caso y empieza ahí a analizar y todo pintaba como que estaba en contra del Señor. Y él está mirando así las paredes y pega a observar y a leer el contenido y dice, esta mujer no aparenta tener una vida de maltrato o una vida de abusos de parte de su esposo, por lo que yo estoy leyendo, porque mira, estaba la casa prácticamente cubierta. ¿Sabe qué? Eso fue lo que le evitó a este hombre caer en la cárcel. Porque esta esposa tenía, aunque no se congregaban, tristemente, ella tenía su Biblia y oraba y apuntaba y oraba por todo el mundo, aunque se apartaron de todos. Y esto fue, el abogado pudo utilizarlo como prueba ante la corte. Y entonces le preguntaron al Señor, ¿por qué no montaste a tu esposa y la llevaste? Él dijo, que yo no soy doctor. Yo lo único que me acordé es del número de teléfono y fui en el carrito viejo que tenía, llamé y regresé. Y el Señor lo decía llorando. Un anciano, llorando. Y para todo el pueblo, Él la había matado. Para todo el pueblo, Él la había matado. Bendito Dios. Hasta ahora Pablo no había hecho uso de sus derechos y privilegios como ciudadano romano. Si analizamos los hechos aquí presentados, los soldados romanos estuvieron presentes cuando Pablo habló acerca del Señor Jesús y de cómo él, Pablo, fue hallado. Eso lo compartió el pastor Joel. Desde el tribuno, que su nombre es Claudio Lisias, eso lo encuentras en Hechos 23-26. El centurión y los demás soldados, me llama la atención que Pablo esperó hasta ser atado fuertemente con correas para hacer una pregunta. Para hacer una pregunta, que para mí parece más como un comentario. Oiga, centurión, ¿te está permitido castigar a un ciudadano romano? Él no había hecho ningún reclamo. Él no había hecho ningún reclamo acerca de que era ciudadano romano, con todas las de la ley. De la manera en que está escrito, pareciera más una sugerencia que un reclamo de alguien que está a punto de ser sometido a duro castigo. A duro castigo. Se dirigió al centurión de una forma pausada, sin exigencias. Oye, no que yo soy ciudadano, ¿qué tú vas a hacer? ¿Pues tú me vas a llevar a mí a dónde? ¿A qué? No, si yo soy ciudadano. Nada. Entonces, Pablo lo hace con serenidad y confianza. La pregunta es, ¿qué tenía este Pablo? ¿O qué sabía él para no perder la cordura a pesar de lo difícil de la situación? ¿Qué sabía Pablo? ¿O qué tenía Pablo? A diferencia de nosotros. Hablando de la ciudadanía romana, era una posición social privilegiada en relación con las leyes, estatus social, propiedad y acceso a posiciones de gobierno. Obtención de la ciudadanía. ¿Cómo se obtenía esta ciudadanía? La ciudadanía se otorgaba automáticamente a todos los hijos de un matrimonio legal de un ciudadano. La ciudadanía se podía comprar, aunque el precio era muy alto. Los esclavos liberados obtenían también la ciudadanía. Sin embargo, mantenían algunas formas de obligaciones con sus antiguos amos. Ya dejaban de llamarse amos, y me llamó la atención que entonces en vez de decirle amos le decían patronus. En latín, ¿qué usted cree que estaban diciendo? Patrón. Entonces el esclavo dejaba de ser esclavo, entonces su nombre entonces era en latín cliens. ¿Qué usted cree que significa eso en nuestro
lenguaje castellano. Clientes. Entonces, aunque él era libre, entre comillas, tenía que como quiera ir a donde su amo, donde el patrón, a hacer ciertas responsabilidades. A cumplir con ciertas responsabilidades, siendo libre. ¿No se parece a nosotros? Somos libres del pecado. El Señor nos hizo libres del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, pero somos esclavos por amor. Ya no le pertenecemos al enemigo. Fuimos rescatados a un precio muy alto espiritualmente hablando. Muy alto. Hechos 22, 27. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Hechos 22, 28. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Con una gran suma. Cualquier similitud con la vida real, ya sabe dónde sacaron esas ideas, ¿no? Sí. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Se apartaron, asombro. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle tan siquiera atado. Por haberle atado con correas. El tribuno Claudio contestó una pregunta con otra pregunta. ¿Se da cuenta? Ya Pablo le había dicho al centurión que era ciudadano. Y él viene como que no sabía. ¿Eres tú ciudadano? ¿Eres tú ciudadano romano? Pues claro. Y para sorpresa del tribuno, Pablo no lo había adquirido por una gran suma de dinero, sino de nacimiento. ¿Dónde nació Pablo? Pablo nació en Tarso, provincia romana de Cilicia, localizada en Asia Menor. Por eso le decían Saulo de Tarso. Todos al oír, pero yo lo soy de nacimiento, tuvieron temor. Por lo que conllevaba esta grave falta en contra de un ciudadano romano. Pero Pablo, oiga, qué interesante. La Biblia no lo registra, si no lo registra entendemos que no sucedió. Pero Pablo no les hizo ningún reclamo. O tan siquiera los amenazó con las autoridades pertinentes. Estoy convencido que esta manera de proceder de parte de Pablo en mansedumbre y templanza influyó más en estos hombres que el temor a ser castigados por la falta cometida hacia Pablo. Dijeron: wow, ¿qué tenemos aquí? Este hombre reacciona, no es normal. Me sigo preguntando, ¿qué tenía este hombre? Pablo. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Esteban? ¿Qué tenían? Que clamaban al Señor. Que no decían: no, mi derecho es este y mi izquierdo es aquel otro. No. Dejaban que el Señor hiciera justicia. Porque estaban realmente confiados en el Dios que les llamó. Y sabían que Dios tenía el control de todas las cosas. A lo cual, en el caso de Pablo, ya de antemano le habían dicho: te esperan prisiones y tribulaciones. No era nuevo. Pero oiga, una cosa es que te lo digan y otra cosa es que ya está aquí. Te toca vivirlo. Es como que distinto, ¿no? Es distinto. ¿Qué tenía este hombre que recibía las ofensas, los atropellos y toda clase de faltas en su contra y no salía en defensa de sí mismo?
sino que aprovechaba toda oportunidad para testificar a Cristo. ¿Sería porque tenía la ciudadanía romana? ¿Puede ser eso? ¿Que tenía la ciudadanía romana? ¿Sí? Pues quiere decir que nosotros no la tenemos. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Esteban tampoco la tenía, ni Pedro, ni Juan, ni nuestro Señor Jesús. Y podría continuar mencionando nombres de hombres y también mujeres entregados a la obra del ministerio. Todos los aquí presentes tenemos la ciudadanía del país en donde hayamos nacido, ¿cierto? Tenemos una ciudadanía. Ahora, posiblemente no todos de los que están aquí en esta hora tienen la ciudadanía celestial. Celestial. Y posiblemente sí muchos tengamos ya la ciudadanía celestial por la fe en Cristo Jesús. Pero con nuestra vida estamos adorando a Dios. Con nuestra vida, como decía la alabanza, con mi vida te adoraré. Pablo estaba adorando al Señor. Estamos nosotros también a recibir atropellos, injusticias, faltas y no hacer reclamos, sino amar, perdonar, como fuimos amados y perdonados. Si pensó que iba a mencionar la ciudadanía americana, la cual es muy necesaria para los que vivimos en este gran país, pues ahí está dicho, ciudadanía americana, la cual es necesaria para los que estamos aquí. Aún hoy, por la gracia de Dios, en este país se nos permite reunirnos para adorar al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Aquí como iglesia local hemos sido testigos de los milagros que el Señor ha hecho a favor de sus discípulos en cuanto a la ciudadanía americana se refiere. ¿Amén o no amén? ¿Hemos visto? Hemos visto cómo estos hermanos han empezado a poner en orden. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Hermanos, todo lo que nos conduzca al orden y a la paz es de Dios y es bueno. Es de Dios, porque Dios es un Dios de orden. En el principio la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Nuestras vidas, ¿cómo estaban antes de Cristo? ¿Planchaditas, ordenadas? No, no. Aún siendo débiles, Cristo murió por nosotros. Aún nosotros sin poder salvarnos a nosotros, sin poder hacer las cosas bien, Dios nos amó en Cristo Jesús. Volviendo a la ciudadanía celestial, la cual está disponible para todos los hombres. Está disponible para todos los hombres. Esta ciudadanía eterna es la presencia de Dios en el hombre por medio de su Espíritu Santo, al poner su confianza total en Cristo Jesús. Solo requiere de fe. Solo requiere de fe. Entiéndase, confianza total en Dios para ser salvado. Confianza total en Dios. Para ser salvado, entiéndase, esta fe de parte del oyente, ya que tiene un alto costo espiritual. Esta ciudadanía celestial. Por tanto, porque tiene un alto costo espiritual, por tanto, no se puede adquirir ni con oro, ni con plata, como hizo el tribuno, una gran suma, o cualquier otra ciudadanía en este mundo. Pero ahí nada. Dice, ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Óigame, ni Visa ni Mastercard. Ni un crédito bueno. Podemos acceder a la ciudadanía. Porque esto es gracia de Dios.
Pero ¿sabe qué? Tampoco sirve para adquirirla nuestras excelentes y mejores obras. Tampoco. O contactos influyentes, gente en poder, en zona de poder. No, aquí estamos hablando de temas espirituales. Temas espirituales. Lo cual, como hablamos, cuando el Señor, al principio, la tierra estaba desordenada y vacía, el Señor dijo, sea la luz, vino la luz, ¿trajo qué? Orden, trajo orden. Eso es lo que hace el Señor en la vida del hombre. Llega la luz de Cristo dentro del hombre por el Espíritu Santo. Jesús hablando con un maestro de Israel, eso está en Juan 3, del 1 al 7, hablando de la ciudadanía celestial. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Voy a brincar al verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, Nico, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús, de cierto, esto es ciertísimamente, póngale el cuño como dice el pastor Joel. Te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Jesús respondió a una pregunta que Nicodemo ni tan siquiera le hizo. Nicodemo no le hizo esa pregunta. Pero ¿sabe qué? Jesús es Dios. Y Él sabe, Él examina, Él escudriña los corazones. Él conoce nuestros corazones, hermanos, y fue directo al problema. Directito al problema. A saber, su necesidad de transformación espiritual que solo puede producir el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento, hermanos, significa literalmente nacido de lo alto. Nacido de lo alto, de Dios. Es un acto de Dios por el cual vida eterna es impartida al creyente. Es impartida al creyente. Nacer del agua y del Espíritu. Jesús habló acerca del lavamiento o purificación espiritual del alma, que es obrado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en el momento de la salvación. Puede anotar Efesios 5:26 o Tito 3:5 como referencia. Esto es un requisito básico y previo para pertenecer a su reino y ciudadanía celestial. Es reconocer que estamos alejados y sin Dios, alejados de la ciudadanía celestial, alejados de Dios, alejados totalmente. Y mucha gente dice, pero él fue de noche, ¿por qué él no fue de día? Y a veces nos enfocamos en las cosas secundarias. Óigame, él fue a buscar a Jesús, aunque haya sido de noche. Él fue a buscarlo. Y eso, claro, eso conllevaba un riesgo para él. Pero él decidió hacerlo. Él decidió hacerlo. Y el Señor le habló el tema preponderante sobre todo el Evangelio, el nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Podemos tener todas las ciudadanías que usted quiera tener, hermano. Todas las que usted quiera tener. Puede recorrer todo el mundo y conocer todos los países. Pero si no tiene la ciudadanía celestial por medio de la fe en Cristo Jesús, déjame decirle que cuando le llegue el momento de expiración, porque todos tenemos fecha de expiración, por si no lo sabe, va a llegar el día en que nos vamos de aquí. Nos vamos. Y nos espera una eternidad a todos. La única diferencia es que hay una eternidad con Dios y una eternidad
sin Dios. Entonces, yo quiero volver un momentito aquí a Juan de nuevo, Juan 3, dice, verso 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿No sabes esto? ¿No sabes que tienes que nacer de nuevo? ¿Del agua y del Espíritu? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes mi testimonio, nuestro testimonio. Nuestro porque está hablando en plural. Sabemos que la Trinidad de Dios, amén, 1, 3, 3, 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de su crucifixión, está hablando de tener que dar su vida por nosotros, óigame, por todos los hombres. Dice verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora viene el famoso verso, conocido por muchos cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué? Empieza este verso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiso. Porque es obra de Dios. ¿Por qué? Porque de tal manera, no hay forma de describirlo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No. Ni tampoco nosotros tenemos autoridad ni derecho de condenar a nadie. Tampoco nosotros. Sino para que el mundo sea salvo por Él. 18. El que en Él cree no es condenado. Óyeme, no eres condenado por creer en Él. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el nombre del unigénito Hijo de Dios es creer en la vida perfecta de Cristo Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección y ascensión a los cielos. Todo por fe, por fe. Verso 19. Y esta es la condenación. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El 21. Mas el que practica la verdad. ¿Cómo usted puede practicar algo? ¿Cómo usted puede practicar? ¿Cómo? Si no saca el tiempo. No se puede. Las que cocinan tienen que practicar, ¿no? Sacarle el tiempo, prepararlo, ¿verdad? Los que practican deporte o los que van al gimnasio tienen que sacarle ese tiempo. Y en cuanto a la vida espiritual, ¿en qué quedó? ¿Dónde dejamos nuestra vida espiritual? Nuestra práctica, la cual es útil para todo. Para todo y en todo. ¿Dónde quedó? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hechos 22:30, estamos acabando ya. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual acusaban los judíos,
Me llamó la atención esta parte del verso. Le soltó de las cadenas. Le soltó de las cadenas. Y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Pablo posiblemente era el único ciudadano celestial en esta reunión. Los demás tenían ciudadanía romana, judía, pero no tenían a Dios, el cual es Cristo. No lo tenían. Él, cual como embajador del reino de Dios aquí en la tierra, lo cual también somos nosotros, embajadores aquí en la tierra. Les pudo mostrar tanto a judíos como a gentiles, entiéndase, romanos, que su mirada no estaba puesta en las cosas de este mundo. No estaban puestas en las cosas de este mundo. Como una meta o un fin en sí misma. Lo que le ocupaba a Pablo era poder llevar el evangelio a toda persona. Así fuera con cadenas o en libertad. Su predicación era Jesucristo y este crucificado. Hoy en día se habla mucho de un Cristo que te va a prosperar, de un Cristo que está trabajando a tu favor, un Cristo que tú le dices 1, 2 y 3 y él, ese no es el Cristo de la Biblia, ese no es el Cristo de Pablo. Yo predico a Jesucristo y a este crucificado. Porque hasta que no conozcan a Jesucristo crucificado, no pueden entender a Jesucristo resucitado. No hay manera, no hay forma. Jesucristo crucificado. ¿Por qué Él fue crucificado? Por eso ese no gusta. Por eso no, vamos a hablar mejor del resucitado todo el tiempo. No, el crucificado. Para que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Y lo que Él pagó por nuestro rescate. Quisiera cerrar leyendo Filipenses 3, del 1 al 9 y del 17 al 21. Y esto es Pablo mismo, en esta carta a los Filipenses. Filipenses 3, del 1 al 9 y del 17 al 21. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor aunque yo esté preso. ¿Cómo te va eso? A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Esa es una característica de un maestro de Dios. De un llamado a maestro. No te puedes cansar. Porque el Señor no se cansa contigo. No te canses. No nos cansemos pues de hacerle el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros, oiga, es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí está hablando de los judaizantes, de los que continuaban, y hoy en día también continúan. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Nada más. No, que yo compré, no, que yo tengo, que... eso es secundario. Eso es añadidura. ¿Esa es tu meta? La mía es Cristo. Mi ciudadanía es celestial. Extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. No teniendo confianza en la carne. Verso 4. Aunque yo, Pablo, tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día. Ahí empieza con el listado, el pedigrí, ¿no? El pedigrí. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible,
según Él y según todos, ¿verdad? Que se justifican a sí mismos. Pero cuántas cosas, oiga, cuántas cosas eran para Él ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y esto lo está escribiendo ese hombre que hemos venido viendo su vida y no sale de una para meterse a la otra. Pero en el sentido no es que él provoque, es que esa es la voluntad de Dios. No nos sorprendamos nosotros cuando estemos bajo el fuego de la prueba. Porque si ese fuego de la prueba es por hacer la salud, por hacer la voluntad de Dios, estar quietos, firmes y ver la salvación del Señor. Estar quietos y firmes y ver la salvación del Señor. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El conocimiento aquí lo que está hablando es de una búsqueda constante. Quiero más de ti, háblame, quiero conocerte más, te necesito. Como decía esa alabanza, eres paz, mi refugio, mi escondedero, mi amigo, mi amado, en quien yo espero. El día que mis ojos te verán, el día que podamos nuestros ojos ver al Salvador. ¡Wow! Que podamos ver a Cristo Jesús. Dígame usted, ¿qué puede ser en esta vida terrenal un estorbo para eso? Analice. ¿Qué excusa podemos darle al Señor? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿En dónde tenemos que ser hallados? En Cristo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Todo es Él. Te comienza en Él, termina en Él. Todo es Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esos son muchos que no son discípulos, se hacen llamar cristianos, pero viven engañados y engañando a otros. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, verso 20, mas nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Espiritualmente hablando, hermano, aquí en la tierra, este es nuestro desierto. Este es nuestro desierto. Nuestra tierra prometida, los cielos. Pero si no ponemos en práctica la palabra de Dios aquí en la tierra, si no comenzamos a dar frutos dignos de arrepentimiento aquí en la tierra, analícese usted mismo. Si no vivimos vidas agradables a Dios aquí, conforme a su palabra. (21) El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios por su palabra.
Gracias a Dios por su palabra, que hay un mal concepto de que si estoy espiritualmente, por decirlo así, bien con Dios, todo me tiene que salir bien. Y ya hemos visto ejemplos. Se habló de un José, ¿verdad? Que tuvo que padecer. Pablo está padeciendo. Así que si sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, un día a la vez. No se presione, un día a la vez. Un día a la vez, por fe. Caminamos por fe y no por vista, buscándole, anhelándole. Para que entonces cuando llegue ese día, el día en que mis ojos te verán, porque eso es gracia, hermano. Porque tampoco te puedes parar y decir, Señor, mira todo lo que hice. ¿Perdón? El mismo Pablo dijo, yo he trabajado más que los otros, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, nada podemos presentarle al Señor que Él no haya puesto en nosotros. Él pone en nosotros el querer como el hacer. Por eso es que Pablo reaccionaba así, estos hombres reaccionaban así. Entonces ahora nos toca a nosotros, iglesia, mostrar el amor de Dios. Mostrar que somos ciudadanos del cielo de verdad. No porque cargo con una Biblia, sino porque la estoy viviendo. Me la estoy aplicando. ¿Que hay un costo? Sí. ¿De ser discipulado? Claro que sí. Pero ese costo es bien bajito. Es nada comparado con lo que Cristo pagó. Con lo que Cristo pagó. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Y oremos al Señor. Presentémosles al Señor. Si hay alguien aquí en esta hora que quiera ser añadido en el reino de los cielos, que entienda que tiene necesidad de Dios, que entiende que ha vivido apartado de Dios, o posiblemente pues te has alejado, ya conociste al Señor pero te has alejado, amor, entiendes que cada cual de uno sabemos y el Espíritu nos da testimonio, porque Él convence de justicia, juicio y de pecado. El altar está a su disposición, pero no deje pasar esta oportunidad, hermano, porque esto es ¿cómo le puedo decir? Esto es ¿cómo se diría? Esto es algo que vamos a hacer aquí, algo que se va a hacer aquí, ¿cómo se diría? Pero retunda en la eternidad. O sea, la decisión que se va a tomar aquí, tú no la entiendes. Y posiblemente tú digas, pero el Señor, si te está inquietando, simplemente hay que ser obediente. Eso es la fe. Eso es fe, ser obediente. Está hablando conmigo. Yo no te conozco. Me han hablado de ti, pero no te conozco. O a lo mejor sí me han hablado de ti. Sí he recibido al Señor Jesús, pero mi vida ya no refleja tu vida. Y prefiero mejor no encontrarme contigo. Porque Nicodemo fue, aunque fue de noche, pero fue. Y a lo mejor, porque nos sentimos que hemos fallado al Señor, pensamos que ya el Señor no nos va a perdonar. Pensamos que no tenemos la gracia. Y está la gracia ahí. Está a su favor inmerecido. Y abogado tenemos todavía. Todavía tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero es ahora. Es ahora. Solo está en discreción de las personas, de cada uno de los oyentes, si desean recibir al Señor o entiende que posiblemente, Señor, no estoy dando frutos dignos de que soy hijo tuyo. Y sí, yo entiendo que estamos batallando. Como Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado todo, por una cosa sí hago, me extiendo a lo que está delante. ¿Quién está delante? Cristo. Cristo está delante. Él está
adelante, Él está alrededor de nosotros, porque nuestra vida está escondida en Cristo para los que le hemos recibido. En esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque a ti te plació. Porque esto nació en tu corazón, Señor. ¿Por qué? Porque nos amaste desde antes de la fundación de este mundo. Ya tú sabías que te íbamos a fallar. Ya tú sabías que nos íbamos a desviar. A ti nada te tomó por sorpresa. Y por eso preparaste, ya tenías preparado tu Cordero, Señor. El Cordero de Dios, Cristo Jesús, que quita el pecado. En esta hora, Señor, venimos y nos rendimos, Señor. Y si hay alguno que todavía esté batallando, vence su resistencia, Señor. Es interesante porque eres tú convenciéndonos a nosotros de un bien. Nosotros huyéndole a la bendición, al bien de Dios, como si fuera algo malo. ¿Cuán lejos estábamos, Señor? ¿Cuán lejos? Por eso es que tenía que venir Cristo. El santo habitando en medio de inmundos, porque eso éramos todos, Señor. Antes de Cristo éramos inmundos, éramos paralíticos espirituales, que no podíamos hacer nada, sino tú te acercaste a nosotros. Y todavía tú estás llamando, Señor, a la puerta. Todavía la puerta del arca de la salvación está abierta. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por cuanto tú no cambias, por cuanto tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, Señor, no hemos sido consumidos. Pero también, Señor, quisiera despertar la conciencia de algunos, Señor, que no tome en vano esta gracia, Señor, y que aproveche esta oportunidad, Señor, de rendir su vida. Porque no es vida antes de Cristo, es existencia. La vida está en Cristo. La vida está escondida en Cristo Jesús. Y Él está ofreciéndola en esta hora. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por las personas que han reconocido su necesidad de ti. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, y siga haciendo tu obra perfecta. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor Padre. Amén, Señor.